Para comenzar con el conocimiento del programa de Blender, vamos a trabajar modelando lo que sería una silla de playa, la cual está compuesta por piezas básicas, serían rectángulos, un plano para la parte de la tela. Es opcional colocar lo que sería la parte de los tornillos remachas, ya que acá lo más importante va a ser ir conociendo el programa y en este caso generar duplicados, rotar, cambiar tamaños hasta crear este modelo. Al crear un documento nuevo en Blender vamos a tener siempre disponible el cubo, la parte derecha, arriba los elementos que nosotros hemos creado en nuestra escena, la cámara, y ahí vemos que aparece y desaparece acá en nuestra parte izquierda, la luz y el cubo. Podemos ocultar lo que no vayamos a necesitar, ya sea dando clic en el icono del ojo para activar y desactivar, o con el atajo de teclado dando clic en el elemento y apretando la letra H. Si necesitamos volverlo a aparecer, podemos irnos hasta la parte derecha de nuestra colección para volverlos a activar. También dentro de nuestras opciones de objeto vamos a encontrar en la parte de abajo las opciones para estar ocultando o volver a activarlos a todos. Vamos a trabajar con el cubo que ya nos deja el documento nuevo. Tenemos nuestras líneas de coordenadas o ejes. Acá en la parte superior derecha en nuestro viewport podemos elegir nuestras vistas ortogonales, frente, lados izquierdo y derechos, parte de atrás, parte inferior, parte superior, y a la misma vez nuestros atajos de teclado. Al estar con un teclado amplio, los números que están hacia la derecha o en la parte de los numpad, 1 para vista frontal, 3 para vista lateral derecha, 7 para la vista superior. También tenemos la opción de apretar la tecla de 0 y eso lo que hace es darnos la vista de cámara o lo que será el área de nuestra escena que podríamos renderizar. Al volver a apretar 0 regresamos a la vista que teníamos anteriormente. Es similar a apretar el icono de la cámara acá en el área del viewport. Al presionar el botón medio del mouse o nuestro scroll, podemos hacer un giro del viewport. El clic izquierdo nos va a servir para seleccionar, el clic derecho para menú emergente. Shift y botón central para hacer un paneo o mover nuestro viewport. El Shift y clic derecho para mover el punto de origen. Ese es el lugar donde se crean todas las figuras nuevas que nosotros podríamos llegar a utilizar. Lo vamos a mover solo cuando sea necesario para volverlo al punto original. El snap para mover el cursor hacia el origen del mundo o del world, que es donde las coordenadas son 0 para los 3 ejes. Tenemos nuestra barra de herramientas a la izquierda. Vamos a tener un menú emergente de propiedades para las herramientas o para la cámara
o incluso para el objeto que tengamos seleccionado. Y acá vamos a poderle ver propiedades básicas, que también las vamos a encontrar acá en el panel de propiedades, y las propiedades del objeto. El icono de cuadro que nosotros vemos acá. Que nos va a permitir ver las propiedades o si algo va cambiando a medida que nosotros lo vamos manipulando. De forma predeterminada, las dimensiones, en este caso del cubo, son 2 metros, que es la unidad de medida que tiene en un primer momento configurado el programa. Y lo que va a ser importante es mantener las escalas en 1. En algún momento a la hora de manipularlo, por ejemplo, en la herramienta de escala, yo le hago cambios y ahí ya sufre medidas. Siempre voy a poder desde el menú de Object, en la opción de Apply, aplicarle los valores de escala para que la transformación que yo le haya hecho sea la escala nativa o que se resetee a valores de 1 a partir de la nueva forma que tiene. Y eso lo ideal es mantenerlo así, a 1, para que otras acciones que nosotros llevemos a cabo no nos den errores o no nos den algunos comportamientos imprevistos en las animaciones o cuando estemos aplicando modificadores. Las herramientas que tenemos acá, mover, rotar, escala, transformar, etcétera, nosotros las podemos utilizar a partir de atajos de teclado. La letra G para mover, la letra R para rotar, la letra S para escalar, y eso hace que se muevan libre, que roten o que se escalen al mismo tiempo en los 3 ejes. Si en algún momento nosotros queremos manipularlo solamente en uno de los ejes, por ejemplo, G para mover, ahorita se mueve libre. Vamos a observar acá en Location que se mueven las 3 coordenadas. Si yo quiero que se mueva solo en una de ellas, por ejemplo Y, lo que tendré que hacer es apretar la letra del eje y vamos a observar que se mueve solamente en ese eje. Aprieto la letra X, ya solo se mueve en el eje del World, del mundo. Z para la altura. Y ahí nosotros podemos hacer el cambio que prefiramos. Igual si fuese por medio de la escala, y quiero que solo cambie de tamaño en una de las dimensiones, entonces aprieto la letra que corresponde. Si lo que deseo hacer es lo contrario, y en lugar de cambiar o moverse en uno de los ejes, que se mueva en los 2 ejes, ignorando uno de ellos, entonces lo haré con Shift, por ejemplo. Yo le digo que lo quiero mover apretando la letra G. En un primer momento se mueve libre. Y yo aprieto la letra Z, quiere decir que solo se va a mover en ese eje. Pero si yo ya lo tengo a la altura que deseo, solamente quiero moverlo en dirección izquierda-derecha, adelante y atrás, y que ignore solamente el eje de Z y se pueda mover en los 2 que restan, entonces lo que hago es mantener presionado Shift y la letra del eje que no debe de hacerle caso. En este caso lo haré con Z. Shift Z.
Si observamos, se iluminan las dos líneas que corresponden al eje X y eso quiere decir que yo lo voy a estar moviendo en el Word, izquierda, derecha, adelante y atrás, pero nunca va a cambiar la altura que tiene en este momento. Eso me va a ser sumamente útil si, por ejemplo, yo quiero ajustarle las escalas y que en algún momento solo cambie su grosor sin afectar la altura que yo le haya dado. Para las piezas de la madera, lo único que necesito es que mi cubo sea rectangular y luego solo ir ajustando los largos. Así que en este caso, con escala, restringo en alguno de los ejes para poderlo dejar de forma rectangular. En el programa yo voy a encontrar dos formas de trabajo. Modo de objeto, en el cual los cambios que le hagamos en tamaños van a afectar su escala. Y en el modo de edición, en el cual yo voy a poder ir deformando la figura para crear algo nuevo. En el modo de Object sigue siendo el cubo. Pero en el modo de Edit yo voy a poder trabajar con las esquinas, con los lados o con las caras. Para ello tengo los iconos acá para irlos eligiendo. Con las esquinas o vertex, con los lados o edge, o con las caras o face. Tengo los atajos de teclado, que serían los números que están en la parte de arriba del teclado. 1 para vertex, 2 para edge, 3 para face. Y ya desde acá, a la hora de yo estar manipulando, tengo las más herramientas aquí en la parte izquierda. Las básicas van a ser las mismas que en el modo de Object. E para mover, S para escala y R para rotar. No va a importar, yo estoy trabajando con esquinas, con caras, con lados. Voy a tener disponibles las mismas herramientas. Pero para cuestiones prácticas podemos trabajar todo desde el viewport usando el modo de objeto. Un cubo, creamos nuestra primera pieza con la escala, todo al cálculo, no vamos a necesitar medidas. Vamos escalando de tal manera que obtengamos la primera pieza de la madera. Ahí ustedes le dan los grosores que prefieran e igual la altura que deseen. Toman imagen de referencia e iremos trabajando de forma más práctica en las vistas ortogonales. La vista de perspectiva en la que estamos ahorita nos va a servir para ver el conjunto, pero para ir acomodando en un primer momento las piezas, las vistas ortogonales nos van a ser mucho más útiles. Shift y botón medio del mouse para poder ir moviendo el área que tenemos en pantalla. Escala en Z para que solo afecte la altura y no los grosores. Y vamos nosotros moviendo las diferentes piezas que van a generar nuestra haragana. La pieza más larga es esta que vemos acá. Nosotros la acomodamos como prefiramos. La escalamos a las dimensiones que cada quien prefiera. Cuando nosotros ya las tenemos inclinadas,
a la hora de quererle cambiar el tamaño, por ejemplo, vamos a tener un poco de cuidado en esta área. Por ejemplo, yo la voy a resetear la escala, que vuelva todo a 1. Ya tenemos el grosor que necesitamos y solo debemos ajustar el largo. Si yo ahorita elijo herramienta de escala, ya sea dando clic en la herramienta o más práctico apretando la letra S, cuando estoy escalando se está escalando en los 3 ejes. Yo necesito que solo se modifique el largo. Entonces tengo que encontrar cuál de los ejes es el que me conviene elegir. Por ejemplo, en este caso, voy a tener que utilizar el eje de Z. ¿Por qué? Porque las piezas tienen sus propios ejes que son ajenos al eje del Word. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una nueva figura, voy a volver a crear otro cubo. Este tiene sus propios ejes. Voy a poder ver si, por ejemplo, yo elijo cualquiera de estas herramientas. Por ejemplo, la de escala. Los ejes que tiene el cubo, que son sus ejes locales, cuando se acaban de crear, coinciden con los ejes del Word. Podemos observar que la línea verde que corresponde al eje de Y coincide con el eje de Y que vemos en el cubo. E igual, la línea roja del eje de X coincide con la línea roja del cubo. Y la de Z igual va a coincidir. Pero si yo comienzo a manipular el cubo, por ejemplo, lo voy rotando, los ejes que ahorita estoy viendo son los ejes globales que siempre van a estar alineados al Word, a nuestro viewport, pero con este icono acá en la parte de arriba, yo le puedo decir que quiero ver los ejes locales que tiene el cubo. Entonces ahorita está en globales. Si yo elijo locales, ya voy a poder ver los ejes que le pertenecen al cubo. Entonces quiere decir de que si, por ejemplo, yo ahora quisiera mover el cubo en dirección de sus propios ejes, vemos que ya no apuntan a los que están en el Word. Si yo aprieto la letra G a mover, se mueve libre. Si aprieto la letra Y una vez para que se mueva, ahora vamos a observar que le va a hacer caso a los ejes de Y que tenía el cubo dentro. Ya no coincide con el Y del viewport. En este caso, porque yo ya había hecho el cambio acá hacia local, pero de forma predeterminada está en global. Entonces, ahí podemos observar que tenemos por el momento dos ejes que pueden manipular o puede seguir el objeto. Que para mover, pero como ya cambié que me aparezcan los ejes como globales, y ahora yo aprieto Y, se mueve en dirección del eje del viewport.
Pero si por segunda vez, sin haber soltado el objeto, yo aprieto nuevamente la letra de Y, ahora se va a mover en su eje local o el eje del objeto. Eso me va a servir para yo poder hacer cambios de largo de la pieza para mi silla. Porque a la hora de escalar, yo le puedo decir que se escale en dirección del Word, o que se escale en la dirección del eje del objeto. Siempre voy a restringir que las cosas sucedan en los ejes del objeto si aprieto la misma letra dos veces. Dos veces Y es en esa dirección. Una vez X es en dirección del viewport o el Word. Dos veces X es en dirección del eje dentro de mi objeto. Entonces, en el caso de las piezas para mi silla, ingreso a la herramienta de selección. Si yo quiero que solamente se alargue en dirección de uno de los ejes, tengo que apretar la letra dos veces. S para escalar. Se escala en los tres ejes al mismo tiempo, pero yo quiero que solamente se alargue. Z se escala en base al eje Z del Word, pero eso me modifica el grosor en Y y el valor de Z. Y si por segunda vez yo aprieto Z, ahora solo estoy modificando el largo de la pieza. Y ahí lo puedo dejar en la dimensión que yo prefiera. Voy a del mouse para acercarme o alejarme. Voy a acomodar el área del viewport, roto si es necesario. Y ahí ya tendría la primera pieza, que sería esta que vemos acá. Y puedo ir creando las otras piezas que forman este triángulo a partir de esta misma que acabo de generar. Para duplicar, al dar clic derecho tengo opciones de copiar y pegar, o lo más práctico, duplicar objetos. El atajo de teclado, Shift T, Shift T, tener un duplicado. Necesito reducirle el largo, el mismo método que cuando cambiamos el largo de la otra pieza. S para escalar. Una vez Z, que es el eje del Word, por segunda vez Z es el eje del objeto. Ahí lo ajustamos. Lo volvemos a rotar y lo acomodamos. Cuando lo vayamos acomodando, vamos a dar cuenta si necesitamos alargarlo un poco más o si va a estar bien ese tamaño. Siempre que lo escalemos será con dos veces el eje de Z. Y de ahí lo vamos moviendo. Hay que ir revisando nuestra imagen de referencia para tener una mejor apreciación de largo. Este es para la parte que se va sentado, es bastante extensa, así que Z. Vamos a hacer todo el cálculo, otro duplicado, escalamos dos veces el eje de Z y vamos rotando. Siempre que le cambiemos el tamaño, hay que recordar dos veces Z. Ajustando la rotación, nos quedaría algo más o menos de esa forma. Tenemos piezas.
Esta va conectada a la primera que habíamos hecho y va a tener una conexión aquí en la parte de abajo para esta que atraviesa y que nos permite controlar la altura a la que se recuesta la silla. Ya tendríamos las piezas principales. Hoy solo necesitamos duplicarlas en el otro extremo. Podemos seleccionar todas, herramienta de selección y arrastrando. La herramienta de selección tiene varias opciones de trabajo. Podemos dejar la de Select Box para poder arrastrar y seleccionar todas al mismo tiempo. Todas seleccionadas, Shift D, vamos a hacer duplicados, pero para no perder la superficie del suelo, le decimos que se muevan restringiendo el desplazamiento en el eje de X. Apretamos la letra de X y ahí ajustamos la separación. Si apretamos el número 1 en nuestro teclado, vamos a poder ver la vista frontal y ajustar mejor el espaciado entre ellas, ya sea que necesiten acercarlos más o separarlos. Si al igual que mí han movido el origen o el 3D cursor, perdón, pueden dejarlo en la posición que deseen o regresarlo hacia el Word. Desde el Object, Snap, Cursor to Word Origin. Ahora lo que necesitamos es que las piezas que corresponden a la tela estén un poco más dentro y las que servirán para controlar cuánto se recuesta estén un poco más afuera, porque ahorita todas han quedado a la misma distancia. Así que estaremos moviéndonos entre la de perspectiva y la ortogonal para seleccionar una de las piezas y desde la vista ortogonal, la herramienta de mover, lo colocamos donde es necesario. La distancia entre las piezas, ahí ustedes la deciden, que tanto se van a acercar o tendrán un cierto espaciado. Ahí estarían arregladas esas piezas. Luego las que van en la parte de atrás, van por fuera. E y X. Botón central del mouse para ir moviendo la vista en perspectiva. Y ahí las tendríamos colocadas. Estas mismas piezas que tenemos acá, ahorita todas tienen los mismos grosores, en eso no va a haber problema. Solo vamos a ir cambiando los largos. Nos va a servir para conectar las diferentes piezas. Elegimos cualquiera de ellas, la duplicamos. Necesitamos que vuelva a estar alineada, por ejemplo, con el eje de X para poder hacer las conexiones. Para ello, vamos a utilizar las propiedades, por ejemplo, acá en las opciones de Transform. Podemos revisar el ángulo que estas tienen para poderla colocar alineada con el eje de X. Lo que haremos será la rotación, volver los valores a 0. Eso nos permite que ya quede alineada con los tres ejes, como cuando se acababa de crear. Y nos hará más fácil poderla alinear al eje de X y que después quede conectando las otras dos piezas de madera. Elegimos la herramienta de rotación. En primer momento rota libre.
necesitamos restringirla con uno de los ejes que se vuelva pivote, en este caso el eje de Y. Ahí ya gira con pivote en Y. Al dar clic y haberla soltado, en la ventana de configuración le ponemos un ángulo de 90. Igual lo podríamos hacer en las casillas de propiedades. No importará si es 90 positivo o negativo. Y ya con eso la tenemos alineada y que logre coincidir con las dos piezas que debe de estar conectadas. Herramienta de mover. Estamos en la vista frontal para que nos sea más fácil acomodarla. Luego hay que escalar. Recordemos que es 2 veces Z para utilizar el eje del objeto. Iremos moviéndonos entre vistas ortogonales, frontal o derecha, para poderla ubicar en su posición final. Ahí vamos rotando para acomodarla de una mejor manera. Mover para terminarla de ubicar. No importaría si mantienen todas el mismo grosor o si alguien desea cambiarle un poco ese tamaño. Necesitamos ubicarla un poco mejor para que no sobresalga, si puede quedar traslapada con las figuras. Cuando al tratarlo de ubicar no logremos apreciar bien dónde se encuentra, en la parte superior tenemos estos iconos, tenemos el de rayos X, que nos va a permitir tener una cierta transparencia y observar las demás piezas. Para poderla visualizar mejor, activamos este primer círculo, que lo que hace es dejarnos ver las líneas de malla y así apreciar solamente los contornos de cada uno de los objetos en nuestra escena. Cada uno de estos círculos nos hacen visualizarlo de diferente manera. Ahí podemos ver el primero, que es las líneas de los objetos, el segundo con vista de material genérico, el tercero ahí sería materiales pero sin luces ni sombras, aunque ahorita no hemos configurado materiales, entonces vemos el color predeterminado en Blender. Y la última esfera para poder ver materiales y luces más sombras, que es algo que ya nos da la idea de cómo será nuestro renderizado final. Así que nos mantendremos en el que nos da la apariencia del viewport, y si necesitamos acomodar mejor las cosas, ver solo las líneas de contorno de las mallas de los objetos. Después, desde la vista frontal, terminamos de darle el tamaño final a la pieza. Ya está el lateral, ahora solo falta el frontal. Movemos restringiendo en X, ajustamos la escala siempre 2 veces Z para modificar solamente el largo, y ahí lo vamos ajustando un poco mejor. Ya tendríamos la pieza que conecta estas dos maderas. Esta misma nos va a servir para el duplicado en la parte superior. Shift D para generar el duplicado. Lo movemos, lo ubicamos en la posición que necesitemos dejarlo y ahí observamos el resultado. Y esta misma piezas nos va a servir para conectar los demás marcos. Nuevamente Shift D, nos ubicamos en la vista lateral para que nos sea más fácil el moverlo.
Y para terminarlo de ubicar mejor, lo rotamos. Vamos a necesitar cambiar de vista ortogonal para ajustarle el largo y moverlo si fuese necesario. Escala 2 veces Z y ahí ajustamos. Ahí vemos el resultado, bastante bueno. Esta misma pieza nos va a servir para hacer el duplicado del otro extremo. Shift D. Movemos para ubicarlo en la posición que deseamos. Y ahí ya lo tendríamos resuelto. Para conectar estas dos piezas, podemos ahora dibujar un cilindro que nos permita practicar con otro tipo de objeto. Recordemos que todas se generan desde el centro del viewport. Nos vamos al menú de Add, en la parte superior, nos ubicamos en Mesh, ahí elegimos Cylinder. En la ventana que se crea, nosotros podemos elegir la cantidad de lados o vértices. Ahí vamos viendo cómo varían la cantidad de lados. Originalmente tiene 32. Podemos mantener eso. El radio será el grosor. Y de ahí tenemos el valor de profundidad, que en este caso sería la altura. Tiene el poder elegir si nosotros queremos o no la cara superior e inferior. Noten, queda vacío. El engón es porque tiene más de 4 lados. También podríamos nosotros hacer que se conecte en forma de triángulos. La dejamos en engón, que es la que tenía de forma predeterminada. Vamos a terminar de ajustarle el largo y el grosor ya en la posición. Necesitamos rotarlo. El eje de rotación tendrá que ser el eje de Y. Ahí lo giramos un poco, damos clic y al soltarlo, de nuevo tendrá que ser 90 grados. Vamos a la vista lateral para poderlo acomodar mejor. Lo llevamos a la posición que necesitamos y desde acá le podemos escalar en todos los ejes y después ajustarle el largo. Le damos el grosor que necesitemos, lo acomodamos que entre a la pieza que está en la parte de abajo. De forma predeterminada, el programa nos manda hacia la vista frontal. Si nos queremos mover hacia la vista de atrás, lo tendremos que hacer manteniendo presionado la tecla de Control. 1, frontal, Control 1 para la vista de atrás, 3 para la vista derecha, Control 3 para la vista izquierda. Si nosotros necesitamos ir variando las vistas porque la frontal o la derecha no nos permite visualizarlo de forma correcta, apretamos la tecla de Control y ahora nos hace más fácil el poderlo mover o escalar. Recordemos que al escalar 2 veces Z y ahí vamos dándole largo. Más o menos ajustamos y después movemos en X. Y ahí ya lo tendríamos con el largo que necesitamos. Vamos revisando. Podemos ajustar qué tanto va a entrar hacia las reglas donde se va a apoyar. Aquí podemos ver que toca o entra muy poco. Podemos hacer que entre mucho más y después ir ajustando las piezas que van hacia arriba. De la forma más fácil de verla con las líneas de malla y en rayos X. Eso nos va a permitir seleccionar el cilindro
y si lo deseamos, hacer que entre más a las piezas de abajo. Después podemos hacer los saques en los que este cilindro se va a apoyar. No hay problema si entra todo o la mayor parte. Ya al haberlo colocado, tendremos que ajustar esta pieza. No hay problema si sobresale bastante hacia abajo. Recordemos que hay dos piezas, entonces debemos tenerlas seleccionadas las dos para que tengan el mismo tamaño. Podemos seleccionarla dando clic con Shift o arrastrando. Al hacer el marco de selección, basta con que seleccionemos solo una pequeña parte. Luego, en la vista lateral, vamos haciendo de nuevo los ajustes. Escala 2 veces Z. Ahí ajustamos el largo. Y siempre podemos moverlo para que en la parte de arriba no sobresalga demasiado. No hay problema si sobresale bastante en la parte de abajo. Y ahí ya tendríamos ajustada esta parte de las piezas. Terminamos de acomodar el cilindro si lo deseamos y revisamos el resultado. Nos quedaría ahora generar la parte que será la tela. Vamos a necesitar que tenga esa curva y que a la misma vez rodee la parte de las maderas arriba y abajo.